la historia. Célebre por ser el autor del aforismo "Solo sé que nada sé", Sócrates nace en el año 469 a.C. y muere en el año 399 a.C. Sócrates era hijo de un picapedrero y de una partera. Es probable que persiguiera la profesión de su padre y tuviera la oportunidad de estudiar filosofía antes de ser llamado al servicio militar. Tras destacar en la guerra del Peloponeso, regresó a Atenas y durante un tiempo se dedicó a la política. Sin embargo, a la muerte de su padre, heredó dinero suficiente para vivir con su esposa Jantipa sin tener que trabajar. A partir de entonces, Sócrates se convirtió en un personaje habitual en Atenas, participando en debates filosóficos con sus conciudadanos y ganándose el favor de los jóvenes estudiantes. Finalmente, fue acusado de corromper las mentes de los jóvenes atenienses y condenado a muerte. Aunque se le ofreció la opción del exilio, aceptó el veredicto de culpabilidad y recibió una dosis fatal de cicuta en el año 399 a.C. En contexto. Entre el 600 y el 450 a.C., los filósofos presocráticos de Jonia e Italia intentaron explicar la naturaleza del cosmos. A principios del siglo V a.C., Parménides afirma que solo podemos comprender el universo a través del razonamiento. Hacia el 450 a.C., Protágoras y los sofistas aplican la retórica a las cuestiones filosóficas. El pensador. A Sócrates no le interesaba ganar discusiones, ni discutir para ganar dinero, ni buscaba respuestas o explicaciones. Simplemente examinaba la base de los conceptos que nos aplicamos a nosotros mismos, como lo bueno, lo malo y lo justo, pues creía que comprender lo que somos es la primera tarea de la filosofía. La preocupación central de Sócrates, por tanto, era el examen de la vida, y fue su despiadado cuestionamiento de las creencias más preciadas de la gente lo que le granjeó sus enemigos. Pero, ¿qué implica exactamente ese examen de la vida? Para Sócrates era un proceso de cuestionamiento del significado de conceptos esenciales que utilizamos a diario, pero sobre los que nunca hemos reflexionado realmente, revelando así su verdadero significado y nuestro propio conocimiento o ignorancia. Sócrates fue uno de los primeros filósofos que se planteó qué era lo que constituía una buena vida. Para él, significaba alcanzar la paz mental como resultado de hacer lo correcto en lugar de vivir de acuerdo con los códigos morales de la sociedad. Creía que la virtud, arete en griego, era la más valiosa de las posesiones y que nadie desea hacer el mal. El mal, pensaba Sócrates, se hacía por falta de sabiduría y conocimiento. Sócrates dice que una vida no examinada lleva al alma a estar confusa y mareada como si estuviera borracha, mientras que el alma sabia alcanza la estabilidad, su extravío finalmente llega a su fin. En cuanto a su método dialéctico, adoptaba el punto de vista de alguien que no sabía nada y se limitaba a hacer preguntas, exponiendo las contradicciones de los argumentos y las lagunas del conocimiento para obtener gradualmente percepciones. Comparaba el proceso con la profesión de partera que desempeñaba su madre, que ayudaba en el nacimiento de las ideas. Para Sócrates, para adquirir conocimiento del mundo y de uno mismo, es necesario darse cuenta de los límites de la propia ignorancia y eliminar todas las ideas preconcebidas. Solo entonces se puede esperar determinar la verdad. Su método de examinar un argumento mediante la discusión racional desde una posición de ignorancia supuso un cambio completo en el pensamiento filosófico. Fue el primer uso conocido del argumento inductivo, en el que primero se establece la veracidad de un conjunto de premisas basadas en la experiencia y luego se demuestra que conducen a una verdad universal en la conclusión. Esta poderosa forma de argumentación fue desarrollada por Aristóteles y más tarde por Francis Bacon, quien la utilizó como punto de partida de su método científico.
Se convirtió, por tanto, en el fundamento no solo de la filosofía occidental, sino de todas las ciencias empíricas. El legado. En torno a los años 399 y 355 a.C., Platón retrata el personaje de Sócrates en la Apología y en otros muchos diálogos. En el siglo IV a.C., Aristóteles reconoce su deuda con el método de Sócrates. Dato curioso. A menudo se hace referencia a Sócrates como uno de los fundadores de la filosofía occidental y, sin embargo, no escribió nada, no fundó ninguna escuela ni sostuvo ninguna teoría particular por su cuenta. Sin embargo, lo que sí hizo fue plantearse insistentemente las preguntas que le interesaban y, al hacerlo, desarrolló una nueva forma de pensar o una nueva forma de examinar lo que pensamos. El pensamiento de Sócrates, que se ubica en la epistemología desde el enfoque conocido como mayéutica, puede resumirse como: la vida que no se examina no vale la pena vivirla. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿De qué forma examinas tu vida? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.